Sean mis primeras palabras de esperanza y de felicitación para María Corina Machado. La conocí una sola vez, que por curiosidad asistí a una conferencia de un grupo de venezolanos que visitaban Chile hace tanto tiempo que no me acuerdo. No me acuerdo el nombre de todos, pero no se me olvidó el de la candidata. Me llamó la atención tanto su pasión como su claridad. Y ahora se ha transformado en la candidatura en el momento preciso y adecuado, y en las calles de Venezuela le están premiando su consecuencia. Mi visión de lo que significa derrotar a una larga dictadura está influenciada por mi país, Chile, y siento que en ella se encontró la persona providencial, como nos ocurrió a nosotros con don Patricio Aylwin en 1988. ¿Qué sabemos en la ciencia política y en el derecho de lo que significa algo que es excepcional? Normalmente son derrotados por la dictadura las fuerzas democráticas. Al menos tres elementos. La unidad. Es imposible derrotarlo si es que no hay unidad, y eso ha fallado desde Chávez en adelante. Lo segundo, mostrar gobernabilidad y gobernanza. Y eso significa tener claridad qué pasa el día después del triunfo o de las elecciones. Séneca en Roma decía que el gobierno más difícil es sobre sí mismo, y lo único que realmente controla la oposición es a sí misma en el día de hoy. Significa tener claridad qué tipo de transición se ingresa. ¿Es una rupturista? ¿Es una negociada? ¿Es una de continuidad? ¿Cuál va a ser la actitud frente a la institucionalidad vigente, a los otros poderes del Estado y a la Constitución vigente? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas y la aplicación del derecho internacional ante una situación de violación de derechos humanos que no puede permanecer impune? Pero Chile y Argentina optaron por la persecución de esas responsabilidades, pero Uruguay y Brasil no lo hicieron aún en el día de hoy. ¿Qué pasa con el escenario nacional e internacional? Y se ingresa después del triunfo a un área no de blancos y negros, de buenos y malos, llena de grises. ¿Qué pasa con el tema de esta alianza que tienen China y Rusia hoy el día de hoy? ¿Qué pasa con el tema de lo que más interés le causa desde diciembre a la Casa Blanca, que es el tema del petróleo por sobre la presión a la dictadura? ¿Qué pasa con la apertura a todos los sectores, no regalarle a ningún sector? En Chile no olvidamos que el día de la derrota Pinochet quiso llamar a un estado de sitio y fueron los otros generales de la Junta de Gobierno los que se lo impidieron, probablemente más que la movilización opositora. Entender que se entra a un periodo de negociación y hay derechos humanos y democracia como principios rectores. Pero ¿cómo se aterriza esto? ¿Qué significa esto para la Administración de Justicia? No solo para las Fuerzas Armadas, para los funcionarios públicos. Y estos tres de la unidad el día después, alternativas creíbles. Y eso significa, y con esto termino, algo que tiene muy claro la candidata hoy día presente: separar aguas con los no democráticos. A la Concertación en Chile le hizo muy bien y separar aguas del día 1 con el Partido Comunista. Separarse no solo de los corruptos, sino también de la oposición funcional a la cual hacía alusión Carlos Sánchez. Y, sobre todo, no subestimar las capacidades electorales del régimen, sobre todo en una situación de dependencia, hambre. Lo que sabemos también de quienes han ganado las elecciones, que es más fácil hacerlo en condiciones de prosperidad que en la crisis económica y de pobreza que vive Venezuela. Muchas gracias.